Vamos a estar continuando en este día nuestro estudio en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19 al versículo 30. Hace varios años leí el comentario de William Hendriksen sobre el Evangelio de Juan, y para Hendriksen el tema dominante en su comentario es la obra que le diste que hiciera, es decir, así desarrolla él su estudio del Evangelio de Juan, y enseñándonos cómo Jesucristo vino para cumplir, para hacer la obra que el Padre le había encomendado que hiciera, según se dice en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y pensando en esta semana, que ha sido semana de pasión de nuestro Señor, y hoy domingo de resurrección, creo que poder hablar de la obra que Jesucristo vino a hacer es un tema muy bueno para un día como este, para una semana como esta. Quiero titular en esta mañana la enseñanza, voy a titularla "Para que te vaya bien y seas de larga vida". La relación, hermanos, que usted y yo vemos entre Dios el Padre y su amado Hijo Jesucristo, específicamente en el Evangelio según San Juan, es una relación que plantea un desafío, es una relación que reta a todo creyente. Y no solo eso, sino que también la relación entre el Padre y el Hijo nos señala a nosotros el camino del bien, el camino de la vida. Como dice en el versículo 10 del capítulo 10, el mismo Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida que Él viene a dar, que Él viene a ofrecer y que es vida abundante, nosotros la aprendemos mirando la relación que había entre el Padre y el Hijo Jesucristo. Desde el mismo comienzo de su Evangelio, Juan nos ha estado mostrando la naturaleza de Jesucristo como el Hijo unigénito del Padre. Y al hacerlo, Juan nos ha estado señalando, repito, el camino de esa vida eterna, de esa vida abundante que solo en Jesús se puede hallar. Y teniendo eso en mente, entonces vamos a navegar por los versículos 19 hasta el 30 en esta mañana, para ver qué tiene Jesús que enseñar a sus discípulos y a nosotros en este tiempo. El testimonio de las Escrituras es el testimonio de las Escrituras que al escuchar la voz de Jesucristo, todo aquel que cree en Él, todo aquel que le cree a Dios, recibe la vida eterna. No se le promete ni se le da la posibilidad, sino que se le otorga en ese mismo instante la vida eterna. Ahora bien, vamos a mirar cómo Jesucristo nos señala en esta sección de los versículos 19 al 30 todo el bien y la vida eterna que Él viene a darle a los que escuchan su voz y creen en Él, o le creen a Dios, como dice en esta sección. También vamos a ver una vez más cómo el apóstol Juan, al escribir el Evangelio, nos da señales de la identidad de Jesucristo como único Señor, como único Salvador y como el Dios encarnado. Amén. Así que lo primero que quiero que notemos en esta mañana es lo siguiente: en su condición de Hijo, Jesucristo se sometió al liderazgo soberano de Dios el Padre. Jesucristo se sujetó a las limitaciones propias de la naturaleza humana para cumplir de esta manera el propósito de Dios, que era redimir un pueblo para sí. Ahora bien, Él nunca dejó de ser lo que es, el Dios eterno, el Dios encarnado. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Y eso nos saca a luz un tema, una doctrina
que, como ya he dicho en otras ocasiones, es uno de los grandes misterios de la revelación de Dios. Es la doctrina de la deidad, la doctrina de la Trinidad. Una doctrina que usted y yo no podemos explicar y que no podemos razonar, pero que no por eso deberíamos negar, como hacen muchos herejes. La doctrina de la Trinidad, la doctrina de la deidad de Jesucristo, la deidad de Dios y la doctrina del Espíritu Santo como Dios es una verdad que no deberíamos nunca llevar a la mesa de negociaciones, aun cuando no la podamos entender ni explicar. Es algo que debemos recibir y creer por fe. Mire los versículos 19 y versículo 30 del capítulo 5. Dice allí el Señor: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y el versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Como ya dije hace un momentico, como hijo, él se sujetó al Padre. Él no podía hacer nada por sí mismo. Es lo que nos acaba de decir en los versículos 19 y 30. La razón de esa impotencia en el Señor no era incapacidad humana ni pecados en su vida. No, la razón de esta impotencia, incapacidad o sujeción de Jesús al Padre es una disposición voluntaria para hacer todo lo que el Padre le había encomendado que hiciera. La Biblia nos dice con toda claridad que en Él nunca hubo engaño, no hubo pecado en su boca. Así que no era incapacidad humana, no eran pecados en su vida, sino que Él sabía para qué había venido al mundo, de tal manera que no haría nada que se opusiese al propósito de Dios, al propósito del Padre. Él vino a hacer la obra que el Padre le encomendó y estaba decidido a cumplir con esa misión. Así que nada podía impedirle. La razón por la que Él se sujeta, se somete, es esa. Él estaba decidido, determinado a hacer la obra que el Padre le había encomendado que hiciera. La impotencia, repito, no es causada por pecados en Él, sino por su deseo de ser fiel al propósito eterno. Su deseo de proveernos un ejemplo a sus escogidos. Él sabía que si nosotros hemos de conocer el secreto de la vida eterna, de la vida abundante, solamente podríamos conocerlo si Él nos proveía un ejemplo, si Él nos proveía del camino. Él nos está enseñando que tal vida, la vida eterna, la vida abundante, consiste en hacer lo que vemos hacer al Padre, en reproducir en nosotros la vida de Dios, la vida de Jesucristo. Amados hermanos, nuestra existencia, la suya y la mía, se reduce a una de dos formas de vida. Tomen en cuenta esto. El hombre ha de vivir o la vida de Dios o ha de vivir la vida de Satanás. No existe una tercera opción, ni para usted ni para mí. No hay términos medios acá. Nuestra existencia se reduce o a vivir la vida de Jesucristo, la vida de Dios, o a vivir la vida de Satanás. No hay, repito, terceras opciones. Y Jesucristo vino para mostrarnos cómo vivir la vida del Padre. Por eso se sujeta, por eso se somete. Él quiere proveernos un ejemplo. Él quiere mostrarnos el camino, el secreto de la vida eterna, la vida en abundancia. La segunda cosa que quiero compartir en esta mañana, en esta sección, es la siguiente. Notamos en esta sección del Evangelio de Juan que el amor de Dios el Padre lo impulsa a preparar, a equipar a su Hijo para cumplir la misión
que Él le había encomendado. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Estamos viendo aquí el maravilloso ejemplo de un padre que sabe cumplir su función. Un padre que está comprometido a darle a su hijo todo aquello que pueda serle útil para el cumplimiento de su misión de vida. Uno de los grandes problemas, probablemente uno de los problemas más destructivos, amados hermanos, que he visto en mi experiencia cristiana a lo largo de los años, es este: padres que no muestran a sus hijos el verdadero amor de Dios. Padres que no proveen a sus hijos un paradigma de fe, un modelo de vida, una enseñanza correcta, acorde con la palabra de Dios. He conocido y he visto muchos padres que piensan que la paternidad es solamente engendrar, y luego que sean las mujeres, la esposa, la que se ocupe de la crianza de los hijos. Eso es un error gravísimo dentro de la iglesia en nuestro tiempo. El verdadero padre es aquel que dedica tiempo para con sus hijos, les enseña valores éticos y morales, les enseña un oficio decente, los prepara para la vida. La paternidad, amados hermanos, no se logra, no se gana sencillamente por depositar el semen en la vagina de una mujer. No. Nosotros, los varones, si hemos de ser la clase de padre que Dios quiere que seamos, es necesario entonces que aprendamos a dedicar la vida a construir hombres y mujeres que luego reproduzcan los mejores valores aprendidos en el hogar, los valores del reino de Dios. Hombres que puedan pasar a la siguiente generación los principios éticos del reino de los cielos. ¿Cuántos pastores, y quizás ustedes los que no son pastores no lo hayan percibido, pero yo soy testigo de esto que les voy a decir, cuántos pastores dedican sus vidas por enteros al ministerio para luego ver a sus hijos perderse en los placeres de este mundo malo, de este mundo corrompido? Y la razón fue porque estos pastores, estos líderes se dejaron absorber de tal manera por el ministerio que no tuvieron tiempo para dedicarlo a sus hijos. Hace muchos años, cuando todavía no era un pastor, me hice esta pregunta: ¿de qué me serviría en el futuro si llegara a ser pastor? ¿De qué me serviría haber traído muchos hijos a la gloria para ver finalmente cómo mis propios hijos o mi familia se va al infierno? Eso sería el peor, el mayor de los fracasos para un pastor, para un misionero, para un líder cristiano, haber sido luz en esta vida para muchos y no haber logrado iluminar la vida de sus hijos, de su familia, y no haber logrado modelar la vida de Jesucristo para los suyos. No quisiera que eso me ocurriera, y oro a Dios que no le suceda a ningún pastor, a ningún hombre de Dios en el futuro. Tenemos, amados, el maravilloso ejemplo de Dios el Padre en las Escrituras, y muy específicamente ahora en el Evangelio de Juan capítulo 5. El Padre compartiendo su vida con el Hijo, el Padre mostrándole, enseñándole a su hijo amado el secreto, las claves para cumplir con su misión de vida, para vivir una vida plena y poder llevar hijos a la gloria. Y eso mismo que el Padre hizo con su Hijo Jesucristo es lo que nosotros, hombres de Dios, seamos pastores o no, deberíamos estar dispuestos a hacer para con nuestros hijos. En el Evangelio según San Juan, Jesucristo dice a sus discípulos, la noche de la cena pascual, Jesús le dice, yo les he dado a ustedes un ejemplo, después de haber lavado sus pies,
los pies de sus discípulos. Dice, les he dado un ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos el ejemplo del Padre, tenemos el ejemplo de su Hijo Jesucristo, y como dije ahorita, es un ejemplo que nos reta, que nos desafía para ser la clase de hombres, la clase de creyentes que Dios nos está llamando a ser. Tenemos un ejemplo maravilloso en el Padre y en el Hijo, preparando, impulsando a sus hijos para que cumplan la misión que el Padre Eterno nos ha encomendado. Una tercera cosa que quiero compartir en esta mañana de esta sección, la tenemos en los versículos que siguen del 21 en adelante. Esa es la siguiente: el Padre que sabe hacer lo correcto no teme en dar poder o delegar autoridad a sus hijos. Miren los versículos que siguen, cómo el Hijo de Dios, Jesucristo, hace uso de la autoridad que ha recibido del Padre, y cómo Él mismo nos dice que el Padre ha depositado autoridad en Él. Vamos a verlo. En primer lugar, miren, la primera manera en la que vemos cómo el Padre ha delegado autoridad en el Hijo es esta. El Hijo de Dios, Jesucristo, tiene autoridad para dar vida eterna. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo de Dios da vida a quienes Él quiere. Ninguna persona de los que reciben la vida eterna la reciben en virtud de mérito alguno que tengan en sus vidas, sino que tal vida es un acto soberano de Dios el Hijo, que da vida a quienes Él quiere dar vida. Nadie se gana la vida, nadie se la merece. Es un don del Hijo. El Hijo da la vida a quien Él quiere darle la vida, a aquellos que el Padre le ha dado, dice también Juan en otra parte de su Evangelio. Esa es la maravillosa doctrina de la elección que ya hemos estudiado en otros momentos. La segunda cosa, y la voy a hacer a modo de pregunta: ¿cómo es que las personas o que los elegidos alcanzan esa vida? Mírenla acá. El texto nos dice en el versículo 24 que por medio de la fe que reciben al oír la palabra de Dios, que es anunciada por medio del Hijo. El Hijo da vida eterna a todo el que oye su palabra y cree a Dios. Así que nadie de los que, habiendo oído la palabra de Dios por medio de la predicación del Hijo, nos dice el apóstol Juan, será condenado, sino que estos han pasado de muerte a vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Así, de una forma sencilla, Juan nos da un concepto, una definición de la vida eterna, y cómo Jesucristo asegura esa vida eterna para todos los que oyen su palabra y le creen a Dios. Verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y luego dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De manera que, al mostrarnos Jesús cómo el Padre le ha dado a él autoridad para dar vida eterna, Jesús nos está diciendo también que Él tiene ese derecho soberano de darle la vida a quien Él quiere. Esa es elección incondicional. Pero que también Él se reserva el soberano derecho de asegurar esa vida para todo aquel que oye su palabra y le cree a Dios. Eso es lo que se llama perseverancia o preservación de los santos. Él asegura la vida de todos aquellos que Él quiere salvar. Bendito sea el nombre de Jesús. Una tercera cosa es la siguiente: al darnos la vida y asegurar esa vida,
Jesucristo muestra otra gran verdad que no deberíamos ignorar, que no deberíamos pasar por alto, que deberíamos tener siempre presente en el disco duro de nuestra memoria. Y esa verdad es la siguiente: el que Jesucristo se reserva el derecho de darle la vida eterna a quien Él quiere, de escoger a quien Él quiere y darle la vida eterna, el que Él se reserva el derecho de asegurar y preservar la vida eterna de aquellos que Él escoge, no anula en ninguna manera la responsabilidad que cada creyente tiene de ser un testigo de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Mire versículo 25, versículo 26 y versículo 28 y 29. Jesucristo dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Noten en estos pasajes nuevamente, Jesús está diciendo, Jesús está mostrándonos cómo el Padre delega, cómo el Padre deposita, le da al Hijo el poder, la autoridad de tener, de dar vida. El Padre no tiene ese temor. Y en la medida en que Padre e Hijo se revelan como el único y eterno Dios dador de vida, Jesús está anunciando un tiempo que es un tiempo en el que yo creo nosotros nos encontramos viviendo. Vamos a verlo más detalladamente. Jesús en estos versículos está tocando una verdad que enloquece, que lleva a muchos a la contradicción y a veces al desprecio de verdades bíblicas importantes. Miren, hermanos, hay muchas personas en el cristianismo moderno que creen que no debemos predicar el evangelio porque Dios, que ha elegido a los suyos, los va a salvar de todos modos. Así que ¿para qué ir a predicar si como quiera Dios los va a salvar? No hace falta predicar. Hay muchos creyentes que piensan así en el cristianismo actual. Y eso es una mentira del diablo. Eso es una vergüenza que existan creyentes, que existan cristianos que piensen de este modo. Pero también hay otro grupo de creyentes que desprecian las doctrinas de la gracia porque afirman que las doctrinas de la gracia anulan la responsabilidad misionera del creyente y que también los ponen en una zona de comodidad en la que dicen: bueno, si ya soy salvo, siempre salvo, no importa cómo viva, al final no me voy a perder. Eso es también otra mentira del diablo. Algo que deberíamos evitar. No deberíamos estar en ninguno de esos dos extremos si somos verdaderos hijos de Dios. Mire, Jesucristo nos mostró en su vida pública, durante toda su vida pública, Él nos mostró que nadie como Él sabía a quienes Él había escogido. ¿Quiénes eran los que el Padre les había de dar? ¿Quiénes eran los que el Padre traería a Él? Sin embargo, nosotros no podemos leer el Evangelio de Jesucristo e ignorar el hecho cierto de que Jesucristo no se sentó en ningún momento a esperar que el Padre trajera a Él aquellos que Él quería salvar. Él no se sentó a esperar que aquellos que habían sido escogidos creyeran y vinieran a Él por sí mismos. No. Todo el Evangelio, desde el mismo comienzo hasta la crucifixión, muerte y resurrección del Señor, nos muestra que el Hijo de Dios se levantó y salió al campo a buscar y salvar lo que se había perdido.
Jesucristo no se cruzó de brazos. De manera que sería vergonzoso que creyentes en este tiempo se sentaran y se cruzaran de brazos a esperar que Dios haga lo que tiene que hacer. No. Jesucristo se levantó, se fue al campo a buscar la oveja perdida, pero también mientras buscaba al perdido, dedicó tiempo para preparar y equipar a sus discípulos, y también, así como el Padre le dio a él autoridad, él dio también autoridad a sus discípulos para que hicieran lo mismo, para que continuaran la obra que el Padre le había encomendado que hiciera. Escuchamos a Jesús anunciar en el versículo 25 un tiempo en el que los muertos oirían la voz del Hijo de Dios. Y el mismo Jesús dice que los que oyeren esa voz y le creyeran a Dios recibirían vida eterna. Mire verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Me preguntaba ayer en la mañana, ¿a qué se refiere el Señor aquí cuando dice, viene la hora, y ahora es? Pues bien, Él se está refiriendo al tiempo de la proclamación del Evangelio por medio del testimonio personal y de la predicación verbal de la palabra de Dios. Él se está refiriendo, amados hermanos, a este tiempo que usted y yo estamos viviendo. Ahora bien, ¿quiénes son esos muertos que han de oír la voz de Dios? Muy sencillo. Todo el mundo que no ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, esos muertos que Él, Padre, escogió para darle al Hijo, esos han de oír la voz del Hijo. Y eso me está anunciando, amados hermanos, que como creyente, que como hijo de Dios, usted y yo, al igual que Jesucristo, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, de dar testimonio a toda criatura, al mayor número de personas posible. Mateo 28, 18 al 20 nos ordena a ser discípulos de todas las naciones. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice que cuando el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia, sobre los creyentes, ellos serían testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra. De manera que usted y yo no tenemos justificación para no predicar el Evangelio a toda criatura, amados. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, usted y yo tenemos que tener presente, tenemos que prestar atención a lo siguiente. Aunque la voz de Dios ha de ser oída en todo el cementerio que es este mundo en el que usted y yo vivimos, ningún hijo de Dios debería pensar ni esperar que todos los muertos van a responder del mismo modo al llamado de Dios. Habrá quienes al oír esa voz recibirán vida eterna, pero habrá otros que seguirán muertos hasta el día del juicio final, en que se levantarán para condenación perpetua. Versículos 28 y 29 se refieren a ese tiempo futuro del juicio final. Mire las palabras de Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que no todos los muertos se van a levantar para vida eterna. En este tiempo en el que usted y yo predicamos el Evangelio en el cementerio de este mundo, todos los muertos no van a oír. Solo van a oír y van a creer aquellos a quienes el Padre, a quienes el Hijo soberanamente quieran darle vida. El resto yacerán en el cementerio hasta el día del juicio final, en que se levantarán para su justa condenación. La cuarta cosa relacionada con lo que ya dije, como el Padre le da autoridad, delega autoridad sin ningún temor y preocupación sobre su Hijo amado, es la siguiente. Versículo 22 y versículo 23. Mire nuevamente a Jesús afirmar esa
poderosísima verdad. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Jesús está diciendo acá que el Padre le ha dado la autoridad y el poder de juzgar. Qué maravilloso lección, enseñanza para nosotros como padres, como pastores. Tenemos que aprender a delegar, a dar autoridad, llegado el momento, a nuestros hijos, sean los hijos según la carne o sean hijos espirituales. Es algo que todo pastor debería aprender, que todo misionero debería aprender, que todo padre debería aprender. Ahora, el versículo 23 me interesa mucho acá lo que dice verso 23 y verso 27, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y luego verso 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Estas palabras de Jesús van dirigidas en primer lugar a los judíos que procuraban matarlo, a los judíos que no creían en él, pero también se extienden a todos nosotros y a todos los hombres en todas las épocas. Amados hermanos, todo lo que el hombre hace en contra de Jesucristo es como si lo hiciera en contra de Dios el Padre. Nadie puede aborrecer al Hijo de Dios y creerse que ama a Dios el Padre. Nadie puede pretender que deshonrando al Hijo está honrando al Padre. Hay mucha gente hoy en día que rechaza a Jesucristo como el Señor, como el Salvador. Hay mucha gente que rechaza a Jesucristo como el Dios encarnado. Y de esa manera piensan que están haciéndole un culto a Dios, que están honrando a Dios. No, eso es una mentira. Si usted no cree en el Hijo, usted no cree en el Padre. Si usted no honra al Hijo, no honra al Padre. Si usted aborrece al Hijo, usted aborrece al Padre. Y de esto vamos a profundizar más en el siguiente estudio, la siguiente sección del capítulo 5. Ahora permítanme ya terminar recordando por lo menos dos cosas muy importantes en esta sección. El Padre y el Hijo, eternos en su existencia, miembros de la deidad, ambos trabajan en unión para alcanzar su propósito eterno de redimir del pecado y de la muerte a todos los que soberanamente han escogido para darles vida eterna. Segundo, la manera en que ellos trabajan es un modelo para cualquier padre o para cualquier hijo, a fin de que cada padre, sea un padre espiritual, repito, o un padre según la carne, sea capaz de proveer un buen ejemplo, un buen paradigma de fe y de obediencia a sus hijos. Y a su vez, para que cada hijo aprenda a vivir de tal manera que honre la figura del Padre, tanto terrenal como del Padre celestial. Deberíamos avergonzarnos si no llegáramos a ser la clase de padres que estamos llamados a ser. Deberíamos avergonzarnos si no llegamos a ser la clase de hijos que Dios nos está llamando a ser. ¿Y saben por qué deberíamos avergonzarnos? Porque el Padre nos ha dado todos los recursos para ser la clase de hijos que Él quiere que seamos. Porque el Hijo nos ha dado todos los recursos para ser la clase de hijos que Dios quiere que seamos. En el Evangelio según San Juan, cuando Jesús aparece a sus discípulos después de la resurrección, Él les dice: como el Padre me envió, yo os envío. Con la misma autoridad, el mismo poder. De manera que no nos justificamos, amados hermanos, ni usted ni yo nos justificamos delante de Dios si no vivimos la vida de Dios,
la vida de Jesucristo. Yo les invito en esta mañana, en este domingo de resurrección, a que hagamos una parada en nuestras vidas, varones, mujeres de Dios que me están escuchando, y tomemos la firme decisión de ser imitadores de Dios como hijos amados, de ser imitadores de Jesucristo. Esa es la única manera, ese es el secreto para que nos vaya bien y seamos de larga vida. Que el Señor me los bendiga y que el Señor nos guarde a todos, no solamente en este domingo de resurrección, sino en los días por venir. Amén.